La gracia y la misericordia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Amén. Hemos escuchado mucho sobre Juan Bautista durante esta época de Adviento y ahora Juan Bautista manda a sus discípulos para preguntarle a Jesús una pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Y hay una pregunta para nosotros. ¿Por qué Juan Bautista mandó sus discípulos a Jesús para preguntarle esa pregunta? Hay unos que dicen que Juan Bautista estaba en la cárcel, ya sabía que iba a morir y él quería que sus discípulos fueran discípulos de Jesús. Él entendía su rol como el precursor de Jesús y entendía que ya terminó su curso y él quería que sus discípulos siguieran a Jesús. Hay otros que dicen que capaz el Bautista tenía dudas. Yo personalmente no creo que él tenía dudas. Este es Juan Bautista que ya creía en Jesús en la panza de su mamá. Eran primos. Este es Juan Bautista que escuchó la voz de Dios cuando bautizó a Jesús. Este es Juan Bautista que confesó que no era Cristo. Este es Juan Bautista que confesó que no era digno de bautizar a Jesús, que de verdad él necesitaba el bautismo de Jesús. Entonces, mi opinión es que fue un momento para enseñar a sus discípulos, para preparar a sus discípulos para su muerte. Pero la respuesta realmente es más importante que la pregunta. La pregunta, ¿eres tú o no? ¿Y qué dice Jesús? Él dice, bueno, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se anunciaban las buenas noticias. Lo que estaba diciendo es que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías, él estaba cumpliendo. Todas las promesas que Dios había prometido desde el principio por sus profetas, Dios estaba cumpliendo en Jesús, en su ministerio. Isaías había dicho que estos serían signos del Mesías, y ahora Jesús está haciendo esto, está cumpliendo la profecía, está cumpliendo las promesas y está por sus milagros estableciendo su autoridad como el Mesías y la autoridad de su enseñanza. Lo que Él dice y lo que Él hace viene de Dios. Y sus milagros muestran esto. Y Jesús dice algo un poco raro. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Me pregunto, ¿por qué dice esta y usa esta palabra, no tropieza? Está en el camino, y si estamos en el camino,
y no tropiezamos, bueno, vamos arriba, está bien, todo bien. Pero realmente nosotros no estamos en el camino correcto. Cada uno tiene su propio camino y no necesariamente quiere seguir el camino de Dios. Pero el problema con Jesús y el problema que capaz causa esta tropieza es porque Él no siempre cumple nuestras expectativas. Nosotros tenemos nuestras expectativas de Dios. Los judíos tenían sus expectativas del Mesías. Juan Bautista tenía sus expectativas del Mesías y capaz estas dudas en la mente y el corazón de Juan Bautista surgían porque él sabía que Jesús era el Mesías, pero no era el Mesías que él anticipaba. Muchos de los judíos, los israelitas, estaban esperando un Mesías que vendría en poder. Ellos imaginaban que sus enemigos eran los griegos y los romanos, los gentiles, los no judíos. Y por muchos años, desde más o menos el tiempo de Alejandro Magno, ellos habían sufrido bajo estos no judíos. Y estaban buscando a alguien, un rey como David, para conquistar sus enemigos, para darles la libertad. Y Jesús no era este tipo de Mesías. Él no vino en poder para conquistar los romanos o los griegos. Él vino en debilidad para conquistar los verdaderos enemigos nuestros. Él vino para vivir en nuestro lugar. Él vino para aceptar la ley que nosotros no podemos cumplir. Él vino para ofrecerse el sacrificio por nuestro pecado, para destruir el verdadero enemigo, que es nuestro pecado, la muerte y el poder del diablo. Nosotros tropezamos porque tenemos expectativas incorrectas de Dios y de su Hijo Jesús. Y de verdad nosotros tropezamos porque siempre estamos creando dioses falsos por nuestro pecado. Pero bienaventurado el que no tropieza por causa de Jesús. Bienaventurado el que cree en Jesús, cree en lo que Él dijo y crea en lo que Él hizo. Jesús dijo que de todos los profetas, de todos los hombres, nunca nació nadie mayor de Juan el Bautista. Pero él dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan Bautista sabemos que él era muy justo, era un hombre un poco raro, viviendo en el desierto, comiendo bichos, haciendo todas estas cosas medio raras, ¿no? Y es fácil para nosotros imaginar que esto lo hace santo, ¿no? Tenemos todavía una idea de que los santos eran y son gente rara, ¿no? Nosotros somos los normales,
y los santos, algunos de nosotros son más normales que otros, pero nosotros los normales y los santos los raros, porque nosotros no podemos llegar a esta santidad. Y es la verdad, yo no tengo la capacidad de vivir en el desierto comiendo bichos y viviendo con ropa de pelo de camelo. Pero Jesús dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. Es más santo, es más justo. ¿Por qué? Porque es que esto no viene por medio de nuestra justicia, de nuestra obediencia. Esto viene por medio de la fe. El que cree en Jesús tiene la justicia de Jesús, tiene la santidad de Jesús, tiene la perfección de Jesús. Y por eso, aunque tu fe sea muy débil, tú eres santo por fe en Jesucristo, porque tu Salvador no es débil. Es la naturaleza humana de verdad no querer un Salvador, porque necesitar un Salvador significa que tengo un problema. Por eso el primer paso a fe siempre es simplemente admitir que hay un problema. Y el problema para nosotros es el pecado. Y arrepintiéndonos de este pecado, creemos en Jesús y confiamos en su vida, confiamos en su muerte y confiamos en su resurrección. Como dije, los judíos estaban anticipando un Mesías, un Salvador para venir en poder, y Él vino en la debilidad para morir por nosotros. Pero este no fue el fin. Él resucitó en poder y Él vendrá de nuevo en poder con todos sus ángeles para restablecer el reino de Dios aquí en esta tierra nueva y en el cielo nuevo que Él está recreando por su propio poder. Bienaventurado el que no tropieza por causa de Jesús. Bienaventurado el que cree en Jesús, en su mérito, en su obra, en sus milagros y especialmente en el milagro de su muerte y resurrección. Por fe en Él tenemos una justicia más grande, más perfecta que cualquier cosa que la ley puede ofrecer. Tenemos la justicia del Hijo de Dios. Gracias a Dios por darnos fe por medio de su Hijo Jesús para confiar en Él y para tener vida eterna en su nombre. En el nombre de Jesús. Amén.